Arquitecta Valeria Muchinsky y en este video vamos a estar explicando y guiándolos cómo avanzar con el proceso de proyecto y gestión de la propuesta urbana que van a estar haciendo a través del ejercicio 7. Bien, ahora emerge la duda de cómo abordar este proyecto. La primera aclaración es, como habíamos planteado bien al principio de la cursada, que realizar un proyecto urbano no es un cambio de escala, ¿sí? Nosotros dentro de esta materia entendemos el proyecto urbano como una dinámica entre reconocer lo necesario a partir del diagnóstico realizado y abordar cuáles son las propuestas más adecuadas y viables, no solo en lo físico, sino también entendiendo de forma integral, con acciones, con normativa o con aspectos culturales y materiales que puedan aportar este proyecto. Ahora, todo esto no solamente termina en un concepto de idea, sino en cómo se va a gestionar, es decir, cómo vamos a viabilizar que ese proyecto se concrete. Entonces, vale acá la aclaración para empezar a partir en la aclaración de este trabajo, que el proyecto no es un cambio de escala y no se busca para nada que ustedes diseñen en detalle como si estuvieran en una materia de diseño. Ahora, ¿de dónde partimos? Ustedes no están frente a una hoja en blanco, ¿sí? Donde hacen lo que les parece o que estaría bueno o lo que tienen ganas de hacer. Van a partir desde un diagnóstico que ustedes estuvieron trabajando, en el que estuvieron reconociendo problemas, en donde estuvieron identificando cómo se conforma esa área, cuáles son las características que posee, cuáles son las cualidades con las que yo puedo contar, qué creen que va a pasar a futuro, cuáles son sus aspectos positivos, sus potencialidades y sus fortalezas y sus aspectos negativos que son esas debilidades y amenazas que estuvieron averiguando. Pero además, no solamente las cuestiones físicas que suceden en el lugar, también estuvieron identificando actores. Entonces, no están partiendo de un punto cero, sino trabajan sobre un espacio que ya reconocen y sobre un espacio donde existen cosas. Entonces, el proyecto no puede ser como algo bajado y que se adapte la ciudad al proyecto, sino al contrario. Nuestro proyecto tiene que estar adaptándose a las realidades, a las necesidades y al territorio en el cual se va a emplazar. ¿Cómo hacemos eso? Analizando bien el área, que es lo que estuvieron haciendo. Ese análisis nos fue conduciendo a comprender qué es lo que pasaba, cuáles son sus carencias, cuáles son las dinámicas que generaban conflictos. Y a partir de ahí es que ustedes van a proponer y gestionar en cómo revertir esas cosas que están generando situaciones conflictivas, dudosas, que generan impacto sobre la sociedad, sobre el territorio, sobre el ambiente, sobre diferentes aspectos, pero no solo la propuesta técnica, como habíamos dicho, sino cómo llevar adelante esa misma propuesta. ¿Cuál va a ser ese camino? Bien, vamos a hacer como 5 pasos. Por un lado, ustedes ya reconocen la situación del territorio que seleccionaron, ¿sí? Entienden las características que identifican esa área. Y en esa área, ustedes volvieron a identificar cuáles son los problemas centrales con los cuales van a definir los objetivos, tal como se vio en la teórica práctica del ejercicio 5. Con esos objetivos, ustedes van a empezar a proyectar. ¿Qué quiere decir? De nuevo, el proyecto va a responder a la situación del territorio en el cual estamos trabajando y a los objetivos que queremos concretar. Yo no puedo plantear un proyecto que no me va a responder a esos objetivos que además respondían a los problemas. Ese proyecto va a tener instancias o resoluciones o propuestas físicas y no físicas, ¿sí? Eso va a ser una gran experiencia y desafío para ustedes para salir de ese mundo en el que generalmente estamos los que cursamos la carrera, que se limita solamente a lo físico.
Luego van a plantear en ese proceso cómo se gestiona, o sea, esa idea, cómo se lleva a la realidad y qué aspectos tengo que estar teniendo en cuenta. Y finalmente, como se va a explicar después en un video alusivo, cuáles son los aspectos que voy a tener que evaluar en relación a cómo va a impactar ese proyecto sobre el territorio y sobre la sociedad sobre la cual estoy trabajando. Bien, vamos a hacer un breve repaso desde dónde vienen. Ustedes realizaron ya una instancia de análisis de información, de reflexión a partir de cruzar los diferentes datos que fueron recopilando, reprodujeron un montón de nueva información a partir de desde donde ustedes estaban viendo los conflictos, las dinámicas, las formas de uso de esos espacios y todo eso fue conducido a partir de preguntas que ustedes se iban haciendo, ¿sí? El cuestionar cómo se usa un espacio, qué conflicto hay en ese lugar, a quiénes se está afectando, qué otros actores están involucrados, a quiénes se podría estar afectando en un futuro, qué pasa si sucede otra cosa, cómo estaría afectando en el territorio y a los diferentes actores. Digamos, un montón de preguntas que los fue conduciendo en un proceso de reflexión y de conocimiento de un área que ustedes seleccionaron y que les permitió generar un diagnóstico. A partir de ese análisis que ustedes estuvieron haciendo y donde estuvieron trabajando en el reconocimiento de todas las variables intervinientes, de los actores, de las situaciones que ustedes reconocían en el sector, ustedes pasaron a un proceso de construcción de un árbol de problemas. ¿Por qué volvemos a este tema? Porque sigue habiendo a veces algunas dudas en la forma de construcción de este árbol, de esta herramienta analítica, que lo que hace es vincular y entender cuáles son las causas y las consecuencias de los problemas que nosotros identificamos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros partimos desde las raíces a partir de lo que son las causas y eso nos conduce a un problema central y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que no, a partir de la diversidad de problemas que yo identifiqué, tengo que entender qué me lleva a qué. Entonces, para eso empleamos la pregunta del qué me genera. Si tomamos como ejemplo, uno de los problemas es el alto tránsito que estoy reconociendo en el sector, al preguntarme qué me genera, lo primero que va a emerger es focos de congestión. Bien, y si yo me pregunto esta misma cuestionamiento de qué me genera, esos puntos o focos de congestión, lo que me va a generar son altos índices de smog. De esa manera yo fui construyendo los problemas desde las causas hacia las consecuencias. Pero para corroborar y confirmar la correcta vinculación de estos problemas, puedo emplear una segunda pregunta que es el por qué se genera. Es decir, si yo tengo como problema altos índices de smog, yo me pregunto por qué se genera. Y porque hay unos focos de congestión vehicular que se generan a partir del alto tránsito en el área. Entonces, al momento de construir un árbol, no solo es identificar problemas, sino entender concretamente cuáles son los vínculos, o sea, las interrelaciones de estos problemas y lo construimos a partir del qué me genera y los corroboramos a través del por qué se genera. Esto me va a permitir, a partir del prediagnóstico que ustedes analizaron con toda la información, el análisis del árbol de problema y la profundización de todos los aspectos que estuvieron reconociendo, van a lograr o alcanzar un diagnóstico que va a ser la justificación de su proyecto. Aclaro esto porque es esencial entender que el diagnóstico no es un informe por un informe en sí, sino que es la base o el sustento que les va a permitir generar una propuesta de intervención con sustento. Entonces, de nuevo, empleamos el tema de las preguntas que me va a decir, por ejemplo, el qué me va a permitir reconocer en forma integral el sector y eso va a aplicarse sobre el proyecto.
¿Dónde es que encuentro cada uno de esos problemas y cómo ese territorio me va a permitir plantear propuestas claramente vinculadas a ese sector? Y el por qué termina siendo el gran cierre de justificación, tanto primero entender el por qué sucede y el por qué tengo que intervenir. A partir de ese diagnóstico al que ustedes llegaron a partir de la reflexión, van a estar planteando objetivos. Esto ya lo vieron en el ejercicio 5, en la explicación del ejercicio 5, pero vale acá aclarar ciertos aspectos que son esenciales al momento de proyectar. El objetivo en sí es la meta hacia la cual yo quiero llegar. Es el foco hacia el cual van a ir todas mis acciones para lograr esa idea que quiero alcanzar, ese cambio que quiero lograr, ese objetivo central que quiero cumplir. Ese objetivo central es un objetivo marco, ¿sí? Es decir, el objetivo principal abarca el universo de diversos objetivos más puntuales y específicos que van acompañando todo el proceso de reflexión e intervención que estamos buscando. Ahora bien, vale una aclaración que queremos hacer en esta instancia. Un objetivo no es una acción, ¿sí? Las intervenciones tienen que responder al objetivo. Lo que yo quiero hacer tiene que estar respondiendo hacia ese objetivo y no a la inversa. En ese sentido, los objetivos que yo voy a estar planteando tienen que ser, en principio, viables, alcanzables, que sean posibles cumplirlos. Segundo, que sean medibles también. Eso ayuda a que nosotros podamos entender el cambio logrado, generar indicadores que permitan entender el cambio logrado, así como la cuestión de la medición me permite limitar y entender qué es lo que estoy queriendo, qué cambio estoy queriendo, qué cantidad de gente estoy impactando, qué cantidad de valores de smog, como decíamos, queríamos estar reduciendo. Y a su vez, entender que estos objetivos marco y específico o principales y secundarios están planteados también en un concepto temporal. Es decir, yo puedo tener objetivos a corto plazo, a mediano largo o a mediano o largo plazo. En ese sentido, hay que entender que hay, como así hicimos el árbol de problema, hay una secuencia, una lógica de vinculación entre los objetivos y que para cumplir uno, tal vez tengo que cumplir uno previamente. Y tengo que en ese sentido determinar las instancias o los tiempos necesarios para cumplir cada uno de esos objetivos. Entonces, solo para aclarar, porque es esencial para el trabajo, el objetivo responde al qué es lo que quiero hacer y no cómo lo voy a hacer. El cómo voy a hacer es una acción. El qué voy a hacer es el objetivo. Si tomamos otro ejemplo, como es el de fragmentación del trazado urbano, construir puentes para resolver este problema de fragmentación es el cómo lo voy a hacer. Ahora, si yo quiero unificar el trazado o revertir la fragmentación del trazado urbano, son los objetivos que yo quiero lograr. Porque tal vez esa unificación del trazado o esa reversión que quiero hacer de la fracción, lo puedo hacer a través de puentes, a través de otro tipo de intervenciones donde esas vías, supóngase que era lo que estaba trazando, se suben, o si era una edificación, se abre las calles. Hay diferentes maneras de lograr esos objetivos. Esa es la clara diferencia entre acción y objetivos. Ya concretamente hablando de la instancia propositiva que estamos trabajando en el ejercicio 7, ustedes van a tener dos fases. Por un lado, la de pensar el diseño del proyecto y por otra, la de gestión de proyecto. ¿Cuál es su diferencia? En el diseño, que es algo más habitual en ustedes,
van a estar pensando qué es lo que quiero hacer, dónde lo quiero hacer, qué elementos va a contemplar, qué componentes, cuáles son las dinámicas que van a generarse ahí. Bueno, qué es lo que yo quiero lograr. Ahora, ¿cómo voy a lograr todo eso? ¿Con qué actores? ¿A quiénes tengo que estar sentando en la mesa? ¿En qué momentos voy a hacer cada una de las acciones que se contemplan dentro del proyecto? Es la instancia de la gestión. Uno no puede pensar el diseño sin la gestión, porque si no queda solamente en eso, en una idea, un prototipo planteado en un plano y no concretado en la realidad. Entonces, al momento de diseñar el proyecto, vamos a pensar en aquellas cosas pequeñas y grandes, es decir, entender el proyecto en lo micro y en lo macro. Y eso no es necesariamente en las cuestiones físicas, sino también entender en esos aspectos. Supónganse que hago la intervención de una plaza porque estoy atendiendo la carencia de espacios públicos colectivos. Bueno, lo físico es cómo va a ser esa plaza, que si va a tener juego o no va a tener juego, va a tener mesas, va a tener espacios verdes, espacios de cemento, árboles, bebederos, los componentes, pero también instancias que no son físicas concretamente, como decir, bueno, voy a generar una feria, voy a generar encuentros culturales, encuentros de música, aspectos culturales en generales, aspectos sociales que estimulen que la gente tome ese lugar y lo apropien en el sentido de darle un uso adecuado, o aspectos ambientales. Yo voy a entender que todos los aspectos físicos que voy a tener es porque quiero cambiar ciertas condiciones ambientales de absorción, de calidad del aire, de sonidos. Entonces, de nuevo, el diseño no es solamente si voy a poner o no voy a poner bancos, sino qué voy a hacer también en eso. Porque la mera ejecución de algo físico no me asegura que ese espacio esté respondiendo a todos los objetivos que yo estoy queriendo alcanzar. Y en ese proceso, nuevamente, así como lo planteamos en la instancia de objetivos, tengo que ser consciente que el proyecto que voy a hacer tiene que ser viable, tiene que ser factible, que lo voy a lograr desde lo físico, pero también desde lo económico, desde los tiempos y desde su gestión. Entonces, al momento de proyectar, ¿sobre qué me baso? O sea, ¿qué referencia puedo tomar para poder arrancar con la idea? Primero, capten toda la información que ustedes recopilaron en la instancia de diagnóstico y tómense de las fortalezas y potencialidades del sector. ¿Sí? Eso les va a permitir o dar algunas puntas de intervenciones factibles, pues ya por ahí son dinámicas que se están dando por lo bajo o que no han aflorecido y que están buenas para que las incluyan en su proyecto. Luego, entender que la intervención ustedes la hacen en un punto, en un sector concreto, ¿sí? O a partir de una temática o dinámica que quede en general sobre un área o una red. Eso les va a permitir ser específicos en lo que van a querer. Si quieren algo tan general, muchas veces ese proyecto termina siendo inalcanzable o inviable. Luego tomar los indicadores. ¿Qué quiere decir? ¿Desde dónde partieron ustedes para saber qué es lo que están queriendo llegar? Eso le va después, en el proceso de evaluación, entender el cambio que se logra. Entonces, al momento de decir, bueno, quiero mejorar la cuestión del alto tránsito, entonces yo tengo que pensar elementos que me permitan reducir en un 20% los focos de congestión que estoy teniendo en el área si tomamos la idea de los problemas que trabajamos en el árbol de problemas previamente. Y a su vez, y es algo que le estamos exponiendo en las clases, tomen referentes de otras partes, de otras ciudades, de otros pueblos, de otros países. Pero no tomen esa referencia solamente en lo físico nuevamente, sino entender desde qué problema partieron, cuáles eran los objetivos de ese proyecto, cómo lo concretaron,
qué insumos les implicó, qué tiempos les generó, con qué actores tuvieron que actuar y, sobre todo, si lograron el objetivo que querían. ¿Por qué? Porque muchas veces uno entiende, mira, me quedo con esta imagen de que se resolvió algo en tal parte del mundo y no es aplicable en el área que ustedes quieren intervenir. Entonces, entender a los referentes como disparador de ideas y entender los conflictos a los que se van a enfrentar, porque son los que se enfrentarían los proyectos de ustedes, pero no para que sea un copy-paste de tal proyecto lo sumerjo en el territorio mío, porque muchas veces no tienen nada que ver, sino que tomen los conceptos, las estrategias, la metodología y lo adapten a su territorio. Entonces, al momento de proyectar, pienso en lo físico, o sea, qué elementos y componentes van a estar en ese espacio que voy a estar diseñando. En lo social, sobre las relaciones que voy a tener que tener en cuanto a áreas gubernamentales, en cuanto a áreas no gubernamentales, con la sociedad, con empresas, con diferentes actores que necesito sentar en la mesa de trabajo porque estoy viendo a quienes voy a estar afectando o a quienes tengo que estar pidiendo ayuda. Eso, si yo desarrollo bien esta cuestión social, ya estoy generando el puntapié para la gestión, que es lo que vamos a ver luego. También proyectar en la instancia del diseño los aspectos culturales, las dinámicas que quiero que sucedan en ese espacio sobre el cual estoy trabajando, que pueden ser aspectos culturales, pero también aspectos ambientales que uno quiere lograr. Y también en eso pueden estar instancias como la infraestructura que requiero, aspectos normativos que requiero, todas situaciones que van más allá de lo meramente físico, pero que conforman parte del proyecto. Así, voy a estar logrando 4 fases que es las que ustedes tienen que estar plasmando en el proyecto. Una primera, que pueden soltar la mano y dibujar y entender qué es lo que voy a estar haciendo, abriendo calles, generando plazas, bulevares, generando focos comerciales de interés, rompiendo con ciertas barreras, depende de lo que ustedes están planteando, pero que va a tener que tener una justificación. Esa justificación va a estar sujeta al objetivo macro, ¿sí?, que habían analizado. Luego, objetivos secundarios, que son las pequeñas metas que voy a estar queriendo lograr con todo el proyecto. A partir de eso, uno identifica componentes que van a formar parte de los proyectos y las actividades, que es cómo voy a estar generando todo mi proyecto. Ahora bien, todos estos pasos tienen una dinámica o una manera de ir eh, definiéndose en relación al objetivo que ustedes quieren hacer. Vamos a compartir acá un ejemplo como para que tengan de referencia, porque ustedes van a estar completando esta matriz de datos, pero que entiendan que es más allá de completar o llenar una planilla, sino que tiene un sentido y una lógica de secuencia. Si tomamos como ejemplo, como objetivo principal, la revitalización del espacio público, nosotros podemos plantear como objetivos secundarios la mejora del paisaje urbano, la promoción de dinámicas culturales y la disminución de los índices de contaminación. Ahora bien, ¿qué componentes va a haber que contemplar para que se cumplan estos objetivos? Yo puedo entender que para mi objetivo secundario número 1, que es la mejora del paisaje urbano, uno de los componentes van a ser las veredas renovadas, un segundo componente de iluminación LED,
Un tercer componente, la fachada de edificios patrimoniales. Esos me responden al objetivo 1. Ahora, al de la promoción de dinámicas culturales va a requerir otros componentes, como ser teatros itinerantes, ferias gastronómicas, conciertos, actividades deportivas. Puedo definir diferentes componentes. Y para responder al objetivo 3 de disminución de los índices de contaminación, dentro de los componentes que puedo plantear son la zona 30, donde voy a estar limitando el caudal de autos que ingresa y la velocidad de los mismos, bicisendas o ciclovías, árboles naturales, árboles líquidos que me permite cambiar el dióxido de carbono por oxígeno. Todos estos son elementos, componentes que forman parte del proyecto para que yo pueda cumplir estos objetivos. Ahora, estos componentes también tienen que ser cuantificables, es decir, si digo veredas renovadas, bueno, ¿cuántos metros cuadrados voy a tener de veredas renovadas o cuántas cuadras? Iluminación de LED, ¿cuántos postes voy a requerir? ¿Cuántas fachadas patrimoniales voy a restaurar? ¿Qué cantidad de funciones de teatro voy a hacer? ¿O cuántos metros lineales de bicisenda? ¿Cuántos árboles voy a instalar o plantar? Es decir, cuantificación. ¿Por qué? Porque de eso depende las actividades que voy a definir. Si yo no tengo claro cuánto de esos elementos, difícilmente puedo identificar qué actividades me requieren. Ahora, si pasamos a la instancia de definir y profundizar las actividades y tomamos como ejemplo la renovación y la mejora de veredas, yo sé que tengo una instancia inicial de relevamiento donde voy a estar recopilando desde superficies hasta tapas de servicios que hay, árboles o cazoletas que existen, mobiliario que hay, el estado en que esté ese mobiliario, un montón de datos que me sirve para proyectar. Eso me va a permitir avanzar con un diseño, ¿sí?, donde voy a ir definiendo cada uno de estos componentes en profundidad. Sé que tras eso debo generar la gestión de los permisos correspondientes, porque muchas cosas son propias del área que yo intervengo, o por ahí tengo que estar pidiendo permisos desde de cuestiones normativas hasta cuestiones que son de servicio. Supóngase que dentro de las veredas yo tengo que estar removiendo ciertas tapas de aguas, es decir, de AISA, tengo que estar pidiendo permiso a AISA, o tengo que cambiar ciertos aspectos de evacuación de los pluviales, tengo que estar pidiendo permiso. Luego voy a estar definiendo las especificaciones técnicas a partir de un pliego, eso lleva tiempo. A partir de ese pliego uno avanza con un llamado de licitación que va a dar paso a la ejecución de la obra. Todas estas actividades llevan un tiempo y están también vinculadas entre sí, es decir, yo no puedo dar inicio al diseño del pliego si no tengo claro cómo es ese proyecto, pero sí puedo tal vez haber iniciado la instancia de relevamiento, pero no necesito terminarla para empezar a diseñar. Puedo ya empezar esas instancias de diseño. Entonces, no solo ustedes van a definir las actividades para cada componente, sino también los tiempos que ellas requieren, las lógicas o vinculaciones de dependencia que tienen una actividad respecto a otra. Eso me va a permitir dimensionar en tiempo cuál es mi proyecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el momento de gestión uno tiene que ser consciente de los tiempos que me requiere cumplir mi objetivo. Y como vimos, estamos abordando diferentes aspectos, desde cuestiones físicas hasta cuestiones culturales, cuestiones ambientales, en este ejemplo solo, pero seguramente en el caso de ustedes va a haber un montón de variables
que exponen la complejidad y la mixtura que implica una intervención urbana. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes proyecten, cuando ustedes planteen el diseño de esa propuesta, no pueden perder la mirada integral de ese espacio que quieren mejorar, de esas dinámicas que quieren cambiar o de esos conflictos que quieren mermar o quieren resolver. Entonces, no perder esa mirada integral. Y muchas veces entender el proyecto de ustedes dentro de otro plan, programa o proyecto complementario les va a permitir conducir o ajustar lo que van a proponer. ¿Qué quiero decir con esto? Está bueno que ustedes indaguen sobre planes que hay en el marco de lo que ustedes están queriendo lograr, qué programas están acompañando estos proyectos que ustedes quieren lograr y qué otros proyectos complementarios. Supónganse que si seguimos con la idea de mejora del espacio público y de revitalización y de cambio de condiciones ambientales, tal vez haya un programa que se está ejecutando en relación a mejora de la calidad ambiental en la ciudad. Dentro de ese gran plan tiene un montón de programas, desde cuestiones meramente técnicas en respecto a lo ambiental y limitaciones de contaminación, que puede ir por una rama legal, hasta la generación de nuevos espacios verdes, hasta programas de reconversión o modificación de hábitos en la forma de circulación para generar menos smog. Entonces, todos esos programas que responden a ese plan va a permitir entender en qué marco se encuadraría el proyecto de ustedes. Y mismo si ese proyecto no acompaña otros proyectos complementarios. Digo, si yo estoy planteando que dentro de mis componentes sea la inserción de nuevas luminarias LED y ya hay un plan por otra área gubernamental de un cambio de renovación de iluminación pública, bueno, hay partes de ese proyecto que los puedo resolver con otra área o que se embarcarían dentro de un proyecto que ya está en vigencia y con lo cual le daría sustento a la propuesta de ustedes. Una vez que yo ya tengo concreto cuál va a ser mi diseño de intervención, tengo que entender cómo se va a hacer, ¿sí? Esta que llamamos la gestión del proyecto. Ahora, hago un punto acá clave. Una gestión de proyecto no se inicia una vez finalizado el diseño, sino que el diseño tiene que estar siendo pensado en el cómo se va a ejecutar, porque si no termina quedando en proyectos físicos concretados en el papel y no en la realidad. Entonces, ¿cómo voy a partir? De ese diagnóstico que ustedes hicieron, se han planteado ciertos lineamientos que quiero emprender, las estrategias que quiero aplicar para cumplir esos lineamientos y estas propuestas que ustedes estuvieron haciendo. Esta instancia va atado al diseño del proyecto, pero ya tengo que estar pensando cómo lo voy a gestionar. Y en ese cómo lo voy a gestionar, tengo que pensar el presupuesto que me implica y cómo se implementa. Y ahí empieza la cuestión de la participación con los diferentes actores, sea gubernamentales, no gubernamentales, locales, no locales, actores sociales, eh, diferentes áreas, empresas, entidades, ONG que formen parte del proyecto. Vamos a ir introduciéndonos. Pero es claro que si yo no tengo claro cómo se va a implementar y cuál es su presupuesto, esto me va a obligar a volver a pensar los lineamientos del proyecto.
Y es clave en la gestión de un proyecto entender la participación. Es decir, cómo van a estar trabajando los diferentes actores sociales dentro de mi proyecto, cómo los voy a incluir, sean que sean ejecutores, sean que sean para entender las dinámicas, sean que van a trabajar en forma puntual o en forma transitoria, sea que van a financiar, sea que van a ejecutar algo por sus partes. Entonces, a partir de esa gestión participativa, yo voy a ir diseñando también el proyecto, tanto desde lo del diseño y de lo físico, cultural y mental, como desde la participación social. Estos diferentes actores, estas diferentes áreas que me van a hacer de consulta, de intercambio y de validación, me va a estar acompañando el proyecto y en la gestión del proyecto. Pero a su vez, no solo es la participación, sino entender si requiero un marco legal, entonces yo tengo que plantear si yo quiero cambiar un área que habíamos dicho, esa zona 30, hay normativa que tiene que estar acompañando para cambiar las velocidades de ese sector. Entonces eso requiere el planteo de cuestiones legales o normativas, o si quiero generar un cambio de usos, eso también me implica, forma parte del proyecto, pero me implica una gestión y entender que eso lleva su tiempo. Y a su vez, la partida presupuestaria, ¿sí? Que todo lo que nosotros vamos planteando requiere de recursos. Y esos recursos, si uno no es consciente, de nuevo, quedan proyectos que no son viables de ejecutar. En estas actividades que ustedes definieron, entonces van a estar a modo de cuadro y analizando, van a estar trabajando sobre 5 aspectos puntuales. Por un lado, entender quiénes son los responsables de la ejecución de esas actividades, ¿sí? Esos responsables son aquellas personas que definen, que ejecutan, que organizan, que van viendo cómo se tiene que ir conduciendo ese proyecto que pensaron. Pero a su vez, esos responsables no son solamente de las acciones, sino del cumplimiento de los diferentes actores que van a participar de las actividades. Aquellos a los cuales voy a tener que estar invitando para la mesa de diálogo y de trabajo, entendiendo que en esa mesa se tienen que sentar los actores sociales que van a estar afectados, los que van a estar ejecutando, quienes van a estar invirtiendo, quienes van a viabilizar que el proyecto se realice, a quienes tengo que estar pidiendo permiso, cosa que estuvimos viendo antes. Entonces voy a entender que además de la persona responsable del proyecto, interactúan un montón de otros actores esenciales para la concreción de esas ideas y de esas actividades que quiero llevar a cabo. Ahora bien, también tengo que contemplar con qué instrumentos voy a necesitar contar. Es decir, si para hacer ciertas actividades debo contar con ciertos aspectos normativos o deben suceder ciertas situaciones físicas previas o debe haber un cambio específico que tiene que hacer otra área para generar mi actividad. Ejemplo, si voy a estar mejorando las veredas y a su vez ampliándolas para generar una ciclovía, porque no quiero que sea una bicisenda, o voy a estar generando más espacio para plantar árboles, entonces en esa dinámica yo tengo que entender que hay cosas que tienen que suceder previamente. En esa ampliación de vereda yo voy a tener que estar pensando en cómo voy a desarrollar la evacuación de agua de lluvia. Si no la puedo desarrollar, sí voy a pasar a tener una ciclovía. Si no, voy a una bicisenda.
Eso lo tengo que estar diferenciando y define cuestiones del proyecto. Y si voy a tener arbolado, también tengo que estar pensando con el área de arbolado y que corresponde al cuidado del arbolado. Bueno, qué es posible de mover, qué no es posible de mover, si hay algo que haya que posible de replantar. Bueno, todas esas cosas que requiero que sucedan previo a la actividad que quiero estar haciendo. Está muy vinculado a este Gantt que estuvimos hablando, que son tanto los instrumentos como los condicionantes, ¿sí? Con los cuales voy a estar necesitando trabajar para poder concretar esos proyectos y cada una de las actividades de esos proyectos. Y a su vez, la duración, los tiempos, qué tipo de secuencias se van a ir generando estas actividades para lograr el fin último, que es la concreción de la idea. Definido el diseño, que es el qué es lo que quiero, y definido la gestión, que cómo voy a hacer que eso suceda, voy a tener un proyecto. Pero ese proyecto, antes de plantearlo y cerrarlo, tengo que previsualizar qué impactos va a generar. Y esto lo van a ver más profundamente en otra teórica del ejercicio 8. Pero a modo de anticipo es ver qué fortalezas va a ofrecer ese proyecto, qué oportunidades me va a generar en el área, qué aspectos negativos puede generar el impacto del proyecto tanto en la obra como en el posterior, así como a futuro o en áreas que no son necesariamente sobre las que estoy trabajando. Esto, el trabajar el tema de la evaluación, va a permitir justificar el proyecto. Recuerdan que dijimos de justificar al principio, a partir de estar respondiendo a los problemas definidos en el diagnóstico. Bueno, también van a tener que justificar el proyecto a partir de la evaluación de impacto. Y para cerrar, entender que la planificación puede resultar a veces conflictiva, dudosa, no saber hacia dónde ir, como que es un laberinto o una diversidad de opciones que uno puede abordar. Pero cada componente, objetivo o decisión que nosotros tomemos va a estar repercutiendo en el territorio, en la gente, y eso va a implicar desde nuestra parte el desafío de entender a quiénes estamos queriendo ayudar, qué es lo que queremos estar mejorando y que vamos a estar requiriendo de diversos actores que interactúen, que formen parte, que sean consultores, que financien, que ayuden en el proceso para lograr el objetivo que uno se quiere plantear. Bueno, hasta acá el ejercicio 7. Cualquier cosa, obviamente, lo vamos a seguir trabajando en clase. Así que muchas gracias por su atención.